absoluto placer tener con nosotros a la doctora Laura Benítez, queridísima. Hemos de decir que gracias a su ayuda fue que la doctora Rovira se dedicó a estudiar el siglo XIX. Entonces, la verdad es que para nosotros ha sido muy grato que esté con nosotros. Les ofrecemos una disculpa a todos y también a la doctora Laura, porque este libro se iba a presentar oficialmente en el 2020 cuando nos cancelaron todo tipo de actividad, y entonces han ido pasando el tiempo, etcétera. Efectivamente, hoy estamos haciendo la presentación, ¿no? Por fin, después de más de un año. Doctora Laura, muchísimas gracias por aceptar. Y también, por otro lado, pues también es un gusto que estén aquí, que podamos vernos después de este año tan difícil, ¿no? Donde ya estamos comenzando las actividades de una manera mucho más cotidiana, y entonces para nosotros es un placer estar aquí en el seminario y tener a la doctora Laura Benítez, del cual vamos a presentar precisamente un libro que es un placer decirlo, porque en filosofía no es tan frecuente que se hagan revisiones de los libros. Entonces es el libro que escribió la doctora Laura sobre Carlos de Sigüenza y Góngora, que se llama La idea de historia en Carlos de Sigüenza y Góngora, y verdaderamente es muy importante señalarlo. Es una edición, la primera edición fue en 1982 y ahora se hace la segunda edición después de 39 años, ¿no? Y lo cual implica también un reconocimiento a que en filosofía mexicana sigue siendo un libro súper, súper importante. Me parece una investigación tan completa, incluso posterior al libro de la doctora Laura. Y entonces es un gusto que lo hayan, que se haya vuelto a editar, y nos da mucho gusto estar aquí. Pero le vamos a dar la palabra a la doctora Carmen Rovira, que como ustedes saben, bueno, primero nos da muchísimo gusto que por fin también el lunes pasado recibió la condecoración máxima de la universidad, que es el ser profesora emérita, y y bueno, estamos muy felices por eso, y también pues porque sea la directora de nuestro seminario. Entonces le damos la palabra, maestra Carmen. Gracias. A mí. Ya dije, es una distinción para nuestro seminario permanente. Fernando, si me oyes, perdimos la señal de la maestra Rovira. Sí, bueno, yo sí te escucho a ti, pero... Sí, a la doctora Rovira la acabamos de perder. A ver si, a ver si la volvemos a recuperar. Bueno, es que este asunto de las, ¿cómo se llama? De las comunicaciones vía internet siempre interrumpe cosas, ¿no? Pero bueno, sigo comentándoles, probablemente muchos de ustedes que son jóvenes estudiantes que estoy viendo que se están conectando de una manera maravillosa, no conozcan la trayectoria de la doctora Laura Benítez, pero para nosotros que la conocemos ya desde hace muchos años, que hemos sido sus alumnos, que hemos aprendido con ella, la verdad, les comento que es un placer que esté con nosotros. Ella es investigadora del Instituto de Investigaciones Filosóficas desde hace muchísimo tiempo, pero hay que destacar que ella comienza como profesora de la preparatoria, y en el instituto nunca rompe los lazos con la educación media y con la facultad. Yo creo que además, si han tenido ustedes el placer de ser sus alumnos, si no, de verdad les recomiendo que se metan a uno de sus cursos. Es una maravilla porque en una cuestión de didáctica, yo muchas cosas de las que he aprendido, incluso cuestiones de vida, han sido en las clases de Laura Benítez. Entonces,
Doctora, de verdad le estamos muy agradecidos, muchísimos de los que hemos sido sus alumnos, porque no solo aprendimos la cuestión importante de la filosofía moderna con usted, ¿no? Yo conocí a Descartes con usted y con sus traducciones. Me di de topes porque no encontraba los argumentos fundamentales que nos pedía y yo decía, ¿dónde están? ¿Dónde están? No, no puede ser. Pero después, bueno, aprendí muchísimo sobre Descartes y se lo agradezco. Lo que sé de Descartes es gracias a usted. Y después, en el instituto, la doctora crea un grupo de investigación que es el grupo Bonfilio Trejo, que también fue muy, muy importante y creo que esto es algo que hay que rescatar porque fue una labor de investigación y didáctica que me parece que solo la doctora ha logrado hacer en esa área de la filosofía moderna. Entonces, también muy agradecidos por eso. Y bueno, creo que no se ha podido conectar otra vez la doctora, ¿verdad? Rovira. No, entonces, si quieren, lo que podemos hacer es, nos vamos a presentar este libro de la doctora Benítez y vamos a comenzar con la participación de la doctora Elisa de la Peña, que es una de las alumnas cercanas de la doctora Laura Benítez. Entonces, bienvenida, doctora Elisa, adelante. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Mucho gusto. Bueno, pues para mí es un honor, un gusto, un placer, una alegría presentar cualquier cosa de Laura Benítez. Lo que sea de Laura Benítez. Y bueno, pues muchísimas gracias, muchas felicidades a la doctora Kai, que aunque en este momento se haya desconectado, bueno, estamos en un seminario de filosofía mexicana que para que nosotros es algo habitual. La doctora Kai y la doctora Laura Benítez crecieron en una universidad donde no era tan habitual que hubiese algo que vincular a un estudio filosófico serio de manera abierta en relación con la filosofía mexicana, ¿no? Entonces ellas son las grandes pioneras de este tipo de cuestiones y debemos estar muy agradecidas con ellas. O sea, sin este tipo de trabajos me parece que no estaríamos aquí presentes, por lo menos tantos, ¿no? Y bueno, yo la verdad, ojalá, doctora, mínimo hiciera otro librito como de pero de Sor Juana, ojalá, ¿no? Porque sí valdría la pena que la Facultad de Filosofía sacara una serie de investigaciones monográficas de los autores más destacados, ¿no? De lo que se puede denominar filosofía en México, para que tengamos un conocimiento mucho más preciso y amplio de lo que es, ¿no? Yo este libro pues ya tuve el gusto de presentarlo, ¿no? En La Salle, y la tesis fundamental de este libro es que Sigüenza es un autor moderno, ¿no? ¿Y por qué es algo innovador en la primera parte del argumento? Porque justo los pensadores novohispanos no son considerados del todo modernos o muchas veces están considerados como del tardío medieval, no sé si lo han escuchado, ¿no? Entonces, Laura está diciendo, bueno, en primer lugar hay que aclarar, ¿no? Por modernidad se debe entender una cuestión de transición, ¿no? Es decir, ningún moderno, en realidad, ni siquiera Descartes, ¿no? Tiene elementos puros, ¿no? Que no tengan nada que ver con los autores anteriores, ¿no? O sea, en ningún caso. Lo mismo en el caso de Sigüenza, ¿no? Que si es un autor contradictorio, ¿no? Entonces dice también Laura, pues sí, también es propio de la modernidad, ¿no? Que es un autor ecléctico y dice, pues sí, también es propio de la modernidad. Y hay como esta idea de que el barroco ya responde a los intereses de la modernidad, ¿no? Y hay una cierta relación paralela, obviamente, con la literatura del siglo de oro, con Sor Juana Inés de la Cruz y con el quehacer científico de Sigüenza y Góngora, ¿no? Básicamente Laura destaca aquí dos quehaceres de Sigüenza y Góngora a nivel epistémico, digámoslo así. Uno como científico, como matemático, como astrónomo, ¿no? Y este tipo de cuestiones, pues muy propias de la época, ¿no? O sea, que si va a aparecer este cometa, ¿no? Y entonces ahí obviamente Góngora dice, por Dios, estudiémoslos desde la astronomía, no desde la astrología, y no es ningún signo que pueda leerse como una voluntad divina de cierta manera. No obstante, señala de manera muy seria Laura, el Señor es creyente
practicante y además acepta la providencia, ¿no? Entonces, esto que a primera, desde un prejuicio ilustrado, digámoslo así, o de los prejuicios que se nos van quedando desde la ilustración, es la idea de que no puede haber ningún científico providencialista, ¿no? Por decirlo de alguno, y Laura dice, no, no tiene nada que ver, ¿no? O sea, el tipo puede ser completamente providencialista y completamente estar buscando argumentos de carácter científicos apegados a la racionalidad, ¿no? Y el otro quehacer científico es el histórico. Y en ambos, la doctora Laura es muy clara, no al argumento de autoridad. Estamos proponiendo un método, el método implica una serie de pasos de carácter racional, respecto del cual las verdades se pueden explicar, argumentar y ser conocidas por todos, ¿no? Y es muy interesante porque el quehacer histórico de Sigüenza y Góngora es claramente crítico, ¿no? O sea, por un lado apela a un estudio minucioso de las fuentes y por otra parte dice, pero hay que interpretarlas, ya hay que interpretarlas bien. O sea, desde un carácter crítico. Y quizás la parte más interesante para este seminario que nos ocupa es cómo esto da pauta a un sentido nacionalista, que es el que aborda propiamente Laura al final del libro, en Carlos de Sigüenza y Góngora, ¿no? Y aquí me parece que la doctora Laura lo hace magistralmente porque por un lado está una idea muy clara de Carlos de Sigüenza y Góngora de ser y sentirse mexicano. Por otra parte, están críticas muy duras a los levantamientos indígenas de la época contemporánea a él, que él por supuesto no está de acuerdo. Y también está esta parte de exaltación del antiguo indígena mexicano, que es parte fundamental de la identidad mexicana, ¿no? Entonces es como una amalgama en relación con el pensamiento mexicano que nos hace entender cuál es el sentimiento nacionalista del siglo XVI y del XVII, por supuesto, ¿no? Pero cómo se va forjando esta idea de nación mexicana mucho antes de la independencia. O sea, es impresionante. O sea, esta noción de México como país, ¿no? Es muy anterior a la independencia, como lo deja ver atinadamente el libro, ¿no? En primer lugar, quiero leerles una cita sobre qué piensa Sigüenza del desprecio que tienen los europeos sobre el pensamiento novohispano, que me parece que no le importa mucho y que le parece que simplemente señala pues la ignorancia de estas personas, ¿no? Entonces voy a citar aquí a Sigüenza y Góngora. Piensan en algunas partes de la Europa y con especial en las septentrionales, por más remotas, que no solamente los indios habitadores originarios de estos países, sino que los de padres españoles casualmente nacimos en ellas, o andamos en dos pies por divina dispensación, o que aún valiéndose de microscopios ingleses, apenas se descubre en nosotros lo racional. O sea, él está, o sea, repito esto, ¿no? Valiéndose de microscopios ingleses, apenas se descubre en nosotros lo racional, ¿no? Me encanta esta idea de la lupa y estar viendo lo racional, ¿no? Y en ese sentido, el pensamiento novohispano me parece que es mucho más seguro de sí mismo a veces que inclusive nuestro propio pensamiento, ¿no? En el sentido de validar lo mexicano, ¿no? Sigüenza es así como, pero son una bola de ignorantes, o sea, ¿cuál es el problema? No le vamos a quitar lo ignorante, ¿no? Y por otra parte, está esta idea muy clara de que América va adelante, ¿no? América es una nueva tierra, América va adelante, y esta idea es como muy consciente dentro de los criollos. Por un lado hay un contrato con la Nueva España, pero es un contrato y ellos son otra cosa. O sea, no es una prolongación de los españoles. Ellos están pensando, los criollos, que esto es otra cosa, tienen otro tipo de perspectiva, otro tipo de independencia, otro tipo de autonomía y la ejercen, no solo la piensan. Y en ese sentido, la figura virreinal me parece que da un marco en relación con la monarquía mucho más libertario, por decirlo de algún modo, que el que está ocurriendo en Europa, ¿no? Luego, por otra parte, está esta idea muy clara, ¿no? El criollismo fundado en un pasado indígena completamente contradictorio con las expresiones que hace sobre los indígenas de la época, particularmente en los levantamientos, ¿no? Y ahí la cuestión es cómo explicarnos esto,
¿no? O sea, en el siglo XXI, donde para nosotros el tema de los pueblos originarios se ha vuelto un tema central, ¿no? Y de alguna manera hemos admitido, porque además la evidencia no nos da pauta para otro, que hay pueblos originarios que se han mantenido, algunos dicen que han hecho un movimiento de resistencia, pero sobre seguro han hecho un esfuerzo de permanencia, ¿no? De permanencia cultural, ¿no? De resguardar sus costumbres, sus idiomas, una serie de cuestiones que para nosotros no hay vuelta atrás y que Sigüenza todavía ve en una perspectiva muchísimo más mezclada, menos depurada, menos clara, más problemática, ¿no? Y también es cómo se puede pensar a alguien como Sigüenza y Góngora en el siglo XVII de cara a soy un criollo mexicano, ¿no? ¿Qué significa ser un criollo mexicano? ¿De qué manera esta cuestión claramente ligada a la tierra, donde es evidente la grandiosidad de los mexicas, particularmente en la Ciudad de México, que acuérdense es la Atenas de América, ¿no? Una clara huella que habla de un pueblo grande, ¿no? Magno, digámoslo así. Y en ese sentido es un punto de partida para una identidad que se está cimentando y que sí le interesa saber de su pasado indígena. O sea, sí le interesa. Pero al mismo tiempo justifica el dominio español. Esto es como inevitable, ¿no? Entonces, ¿qué explica el dominio español? Y esto es algo que, bueno, ya todos sabemos. Básicamente la idea de la evangelización. Eso es lo que justifica legalmente, ¿no? Este proceso. Y entonces, en ese sentido, para alguien como Sigüenza y Góngora, desacreditar la evangelización sería desacreditar el propio carácter de legitimidad de los criollos, ¿no? Para que nosotros podamos entender por qué él tiene este tipo de vista, es decir, cómo se entiende un criollo a sí mismo. No como, cómo nosotros entendemos a los criollos o cómo nosotros, los mexicanos del siglo XXI, entendemos a los criollos, sino cómo un criollo en el siglo XVII se siente mexicano, ¿no? ¿A qué obedece, ¿no? Y hay un claro respeto por el pasado indígena, pero hay un claro conflicto con los levantamientos indígenas, ¿no? Y tal cual, cito una parte del libro de Laura, está en la última parte, en la parte como historiador. El criollo sigüenza reacciona contra los indios de su tiempo, en los que no se percibe la antigua nobleza, indios ingratos, inquietos y desvergonzados. Esto se debe a que los indígenas que se amotinan o se sublevan se muestran a los ojos del criollo como traidores y apóstatas. Cito: por el odio innato que a los españoles les tienen los indígenas, comenzaron con el más ponderable secreto que jamás ha sabido a discurrir entre chicos y grandes al sublevarse, convencidos universalmente en ejecutar la traición y en abandonar para siempre la cristiandad. Finalmente, desde la perspectiva mestiza, Sigüenza encuentra que los antiguos indígenas son dignos y encomiables. ¿Qué problemática nuestra identidad? Inclusive desde un criollo profundamente nacionalista y amante de su patria, ¿no? Estos son los tipos de consideraciones críticas que me parece que tenemos que tener muy en cuenta cuando nos abrimos al pensamiento mexicano. Dejar las lecturas de carácter maniqueo, los buenos y los malos, ¿no? Como si pudiésemos dividir tan claramente, ¿no? O sea, es decir, como si Sigüenza pudiese ser considerado malo porque pues se enoja, ¿no? Por los levantamientos indígenas. Y como si Sigüenza pudiese ser considerado un santo porque alaba a los antiguos indígenas. Es más complejo. Responde a esto que dice Laura claramente. El espíritu de Sigüenza, que finalmente es de este barroco, de esta modernidad, que también es heredera del Renacimiento, es pensar en la política en términos de eficacia, no solo de teoría, ¿no? Entonces, ¿cómo se construye la propia identidad? Es problemático, es conflictivo. Entonces, en Sigüenza tenemos una joya sobre cómo se asimila el pasado indígena y sobre cómo es problemática la asimilación y la conformación del Estado mexicano, ¿no? Desde un bagaje cultural, no solamente mestizo, mixto, sino en confrontación, en una abierta confrontación que además, por otra parte, es una continuidad política. O sea, este hombre es un hombre de universidad y es un hombre de literatura y es un hombre, pues, controversial. Es la realidad, ¿no?
Y además yo sé, porque lo sé, que ha acompañado a Laura durante décadas en inquietudes literarias y caminos imaginarios, porque la doctora yo espero que algún día pues publique lo que escribe de manera literaria, ¿no? Y a mí me parece un libro imprescindible para una clara aproximación sin prejuicios a esta conformación problemática del propio nacionalismo mexicano, ¿no? Que se sigue cargando, pero que además hacen en Sigüenza un pensador que se preocupa por hacer una historia verdadera. O sea, tiene muy en cuenta que lo que va quedando en la historia es lo que va quedando en la memoria, ¿no? Entonces, no está de más reconocer en este libro no solo una clara defensa de la filosofía mexicana, y eso ya es una anécdota personal de la doctora, pero la doctora comenta que se decidió a hacer una tesis de maestría de Sigüenza y Góngora, porque después de la licenciatura su mamá le dijo, ¿y que no hay pensadores mexicanos? Entonces, este es como otra constante muy clara de la gente que hace pensamiento mexicano, ¿no? Un amor por México. ¿No? Y esto, bueno, me parece que casi todos los aquí reunidos lo tienen, pero en figuras como la doctora Kai y como la doctora Laura, pues son el punto de partida de toda esta generación preocupada por estos temas, y ellas tuvieron no solo que validarnos, sino de ir a las fuentes y argumentarlo críticamente, decir, aquí sí hay filosofía. O sea, no nos lo estamos inventando, ¿no? Y también me encanta, bueno, yo la primera vez que lo leí, como que sí dije, bueno, pero ¿por qué? O sea, ¿por qué valida estas críticas a los indígenas, no? La doctora, ¿se acuerda, doctora, que hasta le dije, o sea, ¿por qué lo valida, no? Y ahora que pienso desde esta identidad que se está forjando, como que también tiene que validarse a sí mismo, no puede decir, soy como un extranjero que llegue aquí de la nada, no tengo ningún arraigo y no pertenezco, no sé si me explico, o sea, eso no sería congruente con una identidad mexicana, ¿no? Entonces, en la identidad que está manejando Sigüenza, tiene que validar la doble herencia desde una perspectiva nueva, una perspectiva creadora, ¿no? Y es una creación que por lo visto no acabamos de pulir, ¿no? Pero que en el caso de Sigüenza tenemos un gran antecedente que no podemos dejar de admirar, de alabar y pues bueno, obviamente reiterar a la doctora la joya que dejó para la posteridad, ¿no? Y de verdad que animo al cuerpo de todo el seminario a hacer una serie de colecciones de este tipo de cada uno de los pensadores. No como grupos, no de manera relacionada, ¿no? De manera objetiva, que podamos ver estos claroscuros, estas contradicciones, para conocer nuestra propia tradición filosófica, porque de alguna manera siempre estamos respondiendo a ella, siempre. O sea, de manera consciente o inconsciente, siempre está presente en nosotros. Y pues bueno, muchas gracias, doctora. Felicidades, ¿no? Nuevamente, ¿no? Los invito de verdad a todos a leer esto. Esta parte del nacionalismo no se puede entender del todo sin la parte anterior. No se vayan solo a esa parte. Hay que leer todo el libro. Y pues los invito a leerlo y muchas gracias. Muchísimas gracias, doctora Elisa, de verdad. Gracias por la presentación, por aclararnos muchas cuestiones sobre el texto que ya es un clásico del pensamiento mexicano de la doctora Benítez. Y la verdad es que sí es un gusto para nosotros que se presente dentro del seminario, no solo porque ya tiene pues un lugar dentro de la historia de la filosofía, dentro de la historia de las ideas mexicanas, sino porque además, bueno, es un placer tener a la doctora Laura aquí, tenerlos a ustedes como presentadores. Muchísimas gracias, maestra Elisa. Y le pregunto aquí a Fernando si pueden ustedes pasar el video de la maestra Viridiana. Si lo quieren proyectar, Fernando, adelante. La doctora Viridiana también es una alumna muy querida de la maestra Laura Benítez. Ella no pudo estar con nosotros, pero nos mandó un video.
Hola a todos. En primer lugar, quiero agradecer a la doctora Carmen Rovira Gaspar y al licenciado Héctor Eduardo Luna por la invitación a presentar esta obra. En segundo lugar, quiero felicitar a la doctora Laura Benítez Grobet por el homenaje que el mes pasado se le organizó en la Facultad de Filosofía y Letras y en el Instituto de Investigaciones Filosóficas por sus 50 años ininterrumpidos de labor docente e investigativa. Espero que esta presentación se una de alguna forma a dicho festejo. Para mí es un honor invitarlos a leer la idea de la historia en Carlos de Sigüenza y Góngora, porque en algún sentido ello también es invitarles a formar parte de la historia de la Facultad de Filosofía y Letras. Cabe destacar que la facultad constituye un elemento importante para el nacimiento del libro que hoy nos convoca. Todos ustedes que gozan de reunirse en este recinto estarán de acuerdo que la alegría es un fenómeno que se vive cuando se camina por los pasillos de la facultad y que los rostros, las discusiones, el paso acelerado de profesores y estudiantes, el olor del café, etcétera, son pequeñas percepciones que envuelven ese sentimiento. A propósito de la alegría, quiero decirles que es justamente esta la pasión que aumenta la potencia filosófica de Benítez y de su obra, siendo así que el cognato de este texto se afirma hoy mismo en su interpelación a dialogar y a pensar filosóficamente 37 años después de su primera edición. Parafraseando a Gadamer, un clásico es aquello cuyo sentido permanece vigente. Y la idea de la historia en Carlos de Sigüenza y Góngora es en toda su composición un clásico. Este estudio sobre el erudito barroco nos ofrece un análisis y una sistematización de la filosofía de la historia de este pensador novohispano para mostrarnos a su vez cómo ésta fundamenta su labor como historiador. Justamente en este ejercicio de mostrarnos las bases de la labor historiográfica de Sigüenza y Góngora, el libro de Benítez se torna a su vez en reflexión historiográfica. De ese modo, hacer historia de la filosofía es hacer filosofía. La conceptualización del carácter moderno del erudito barroco, que es el corazón de la propuesta, nos conduce a plantearnos su criollismo y en ese tenor a cuestionarnos por el horizonte de interpretación desde el cual habitó él y habitamos nosotros nuestro presente. Esto último es una exhortación a conocer nuestra tradición filosófica, que en este caso es conocer la tensión barroca que está en una temprana búsqueda de identidad nacional, que concentra los saberes de un pasado novohispano mítico, que no comprende su presente indígena y que no entiende todavía su ubicación frente al estándar europeo. Si bien puede pensarse que estas tensiones se superaron en el siglo XVII, es interesante detenernos un momento y reparar en la forja de la construcción de la identidad de los países latinoamericanos. Por esta razón, la presente edición es una coedición entre la Universidad La Salle México y Universidad de La Salle Colombia, lo cual se justifica en buena medida en que naciones como Colombia y México necesitan conocer y enamorarse de sus tradiciones, y especialmente los que transitamos las vías filosóficas debemos ejercitar además esta vena crítica que nos lega Carlos de Sigüenza y Góngora. Por último, quiero advertir que este es un libro que nos habla a todos, es decir, a filósofos, historiadores, literatos, sociólogos, antropólogos, etcétera,
en un espíritu de diálogo entre disciplinas y, ¿por qué no?, entre naciones. Y que, como mencioné, también da cuenta de las tradiciones que han recogido estas conversaciones. Indiscutiblemente, hablar de nuestra tradición es hablar del Seminario Permanente de Filosofía Mexicana de la doctora Rovira y del Seminario del Área de Historia de la Filosofía de la doctora Laura Benítez, que simplemente estos dos seminarios se han convertido en sellos indelebles de la Universidad Nacional, pero también en sellos indelebles del ejercicio de pensar en América Latina. Pues concluyo esta presentación con una dedicatoria para mi maestra Laura Benítez, con todo mi cariño y agradecimiento desde tierras andinas, en donde se le quiere, admira y se le respeta muchísimo. Muchas gracias a todos. Bueno, agradecemos muchísimo y a la doctora Viridiana Platas, que desde muy lejos nos mandó este video. Como se habrán dado cuenta y por lo que dijimos, justamente esta presentación del libro ya estaba planeada desde hace un montón de tiempo. Entonces se habrán dado cuenta también por el video. Y bueno, quisiéramos ahora darle la palabra al doctor Victorico Muñoz, que también ha sido alumno de la doctora Benítez, como muchos de nosotros y de nuestra generación, que la apreciamos impresionantemente y le agradecemos muchísimo, muchísimo de verdad al doctor Victorico Muñoz por estar aquí, porque además de ser parte fundador también del Seminario Permanente de Filosofía Mexicana, es uno de los conocedores más importantes de la filosofía mexicana, pues nos hace el honor también de estar aquí con nosotros en la presentación de este clásico libro de la doctora Benítez. Adelante, doctor Muñoz, muchísimas gracias. No, pues gracias al seminario, gracias a la doctora Rovira. Felicitaciones y mis respetos por su emeritazgo. Y por supuesto también esperemos que cuaje también esta iniciativa con la doctora Laura, que entiendo que está encaminada ya esta petición. Y bueno, pues como lo han dicho, agradecerles a ambas y en esta ocasión particularmente a la doctora Laura Benítez, porque pues nos da oportunidad, nos sigue convidando ideas, nos pone a pensar con su texto La idea de historia de Carlos de Sigüenza y Góngora. Y bueno, lo que yo quisiera ensayar en honor al texto y teniendo aquí presente a la doctora Laura Benítez es tres cosas. Poder transmitirles en qué sentido, aunque el texto es del 82, pues nos sigue dando en qué pensar y nos sigue convidando. Y si sabemos leerlo, si sabemos encontrar esta ruta epistemológica y racional que ya desde aquí propone la doctora Laura Benítez como uno de sus aportes de su filosofía, así estrictamente las rutas del conocimiento, las rutas epistemológicas de la filosofía, una propuesta muy interesante. Vamos a ver de qué manera aquí en la idea de la historia de Carlos de Sigüenza y Góngora ya la está ensayando, ya la está perfilando y después la va a hacer que cuaje como una propuesta original y filosófica, ¿no? Es decir, así como de repente la doctora Rovira tiene su aporte en la historia de las ideas, sobre todo en las líneas de la investigación de la utopía y del humanismo, o el doctor Mauricio Bechod en la hermenéutica analógica, o el maestro Olivé por el lado epistemológico de las Américas. La doctora Laura Benítez tiene su aporte por el lado de las rutas del conocimiento, un asunto muy interesante y muy importante que debemos saber. Entonces quiero hacer tres cosas, tres diversas lecturas. Una lectura en donde veamos qué es lo que nos comunica, ¿sí? Es decir, qué nos platica de Sigüenza y Góngora en tanto tal como criollo novohispano, en cuanto a su idea de la historia, por supuesto, y de la idea de ciencia que tiene a la base.
o sea, la parte filosófica. Pero una segunda pista en términos de cómo lo hace. Es decir, y qué procedimientos me está convidando que podemos leer entre líneas. Y una tercera parte que sería la cuestión de cómo está filosofando. Y vamos a ver que la realidad es que la mayoría de nosotros nos quedamos en la primera pista. ¿Sí? Bueno, ya los jóvenes de ahora no van a captar la imagen muy bien, pero antes había circos de 3 pistas. En una estaban los payasos, en otra estaban los caballitos, en otra estaban los elefantes, y uno estaba viendo las 3 pistas a la vez. Eso es lo que estoy aquí tratando de hacer. Una primera pista en donde pues, lo que vemos primero es lo evidente, el mensaje filosófico que está investigando. ¿Qué dice de Carlos de Sigüenza y Góngora? Una segunda pista en donde yo lo leo y empiezo aquí a hacer, dicen ahora, procesos cognitivos, me está urdiendo la neurona, me está convidando cosas, y entonces ver entre líneas qué son esas cosas que ella está diciendo, sugiriendo. Y la tercera, quizá la más difícil, es la de ver el proceso intelectual o la forma filosófica, el filosofar, digo yo, que ella nos está ofreciendo en su texto. Entonces, esas 3 pistas es lo que me atreví a tratar de ver, y les convido para ver si los anima a que la lean a esta obra. Ya dicen ustedes que es un clásico, y creo que es un clásico por todas estas cualidades, estas 3 pistas que voy a hacer o a tratar de hacer ver en este momento. Y pues ya con eso podríamos entender en conjunto lo que las doctoras que me han precedido pues ya han llamado la atención, ¿no? El cómo nos habla de Carlos de Sigüenza y Góngora con pretexto de su noción de historia, pero nos va a hablar también de la noción de ciencia del momento, en donde Carlos de Sigüenza y Góngora está a la altura de los europeos, e incluso en muchos aspectos, sobre todo en la polémica de del cometa que aparece en 1680, pues se ve mejor, por decirlo así, ¿no? Imagínense en ese momento, en la polémica, un tal don Martín de la Torre diciendo que eran fuegos fatuos, o sea que los cometas eran el resultado de los gases que producían los cadáveres de las tumbas de los cementerios, y que entonces eso era lo que constituía la naturaleza del cometa. Bueno, pues dado su conocimiento de la ciencia, en aquel momento de la filosofía natural, de la física y de las matemáticas, que se ve extraordinariamente desarrollado en la Libra Astronómica y Filosófica, pues en la introducción, Carlos de Sigüenza dice, a él no le voy a contestar esas cosas porque es rebajarme demasiado. Entonces, ese nivel de ciencia y también el nivel de la historia. Y por supuesto, con todo esto, la cuestión de el nacionalismo criollo, de la identidad cultural, filosófica, científica, mexicana, pero sobre todo en el concepto de lo propio. ¿Sí? O sea, diríamos, esta categoría de lo propio, es así como que lo básico fundamental que va a permear lo demás. Está en la Nueva España, ellos se sienten novohispanos, no desdeñan lo español, pero ya están, nos han dicho las compañeras anteriores, en la transición, en la integración, en ese mestizaje, pero diríamos que en términos filosóficos, en la constitución de la propia identidad y de la propia cultura. ¿Sí? Esto es algo que se da aquí, y además con un proceso filosófico. Sigüenza y Góngora, lo mismo que Sor Juana, están eligiendo la filosofía que traen. O sea, no aceptan toda la que nos avientan de allá para acá. Entonces se vuelven electivos. O eclécticos, ¿no? Electivo en latín, ecléctico, es decir, como posición filosófica en donde, pues, ellos buscan la verdad y ahí es en donde se halla. Pero también de asimilar eso que han elegido traer, y de asimilar significa entenderlo bien y ver lo que sí funciona y lo que no funciona y diferenciar. Esta actitud se complementa finalmente con la adaptación. O sea, adaptan esos conocimientos a las problemáticas propias nuestras, americanas, de aquí.
Y ya solamente esta actitud, que rescata la doctora Laura Benítez, pues debería darnos idea de qué actitud tenemos nosotros hoy, ¿no? En donde nada más recibimos y entonces repetimos a Sloterdijk, pero ni siquiera lo asimilamos y ni siquiera lo adaptamos. Entonces estoy filosofando como si estuviera en Alemania, pero con los pies puestos en México, ¿sí? Es como la crítica que se le hacía a los marxistas del siglo XX, que seguían a pie juntillas el Politburó ruso, estando en México, y eran marxistas. Pues sí, bueno, es como filosofar hoy, siguiendo las mejores tradiciones alemanas o francesas, pero sin adaptarlas de perdiz críticamente al contexto y las problemáticas mexicanas. Entonces, esa actitud que nos revela Laura Benítez y Carlos de Sigüenza y Góngora es muy importante. Bueno, pues ese es el intento. Paso. Me sorprendió del texto algo muy interesante. Se los digo para que lo vean. Ya la doctora Elisa de la Peña señalaba esta anécdota muy personal del origen del libro. Yo insisto, viene por el lado de lo propio, ¿sí? Entonces, por ahí luego nuestras madres nos enseñan cosas que ni sospechábamos, pero que nos resultan más filósofas que uno, ¿no? Pero no comento más para que sea tema que nos explique bien la maestra. Lo que veo ahí es exactamente este asombro por el desconocimiento de lo propio. Y entonces que amerita un esfuerzo que produce una investigación que se vuelve clásica, ¿sí? Entonces vean también otro aspecto dentro de esta problemática, el desconocimiento de lo propio. A veces no sabemos más lo ajeno, y no porque sea ajeno no hay que saberlo, ni ponernos xenofóbicos, no, hay que saberlo. A mí me encanta el divino Platón, pero tampoco hay que desconocer lo propio, ¿no? Y creo que ese es una también de las líneas muy importantes. ¿Qué es lo que me llamó la atención del texto? Pues nos dice en la introducción, nos dice, en el prólogo, perdón, nos dice la doctora Benítez, pues que no queda muy clara su idea de historia. A lo mejor ni tiene idea de historia. Y entonces yo así, en las primeras 2 páginas me digo, oigan, pero espérese, ¿cómo que no tiene idea de historia y a lo mejor ni queda clara? Pero bueno, vamos a ver. Y yo digo, si el texto se llama La idea de historia en Carlos de Sigüenza y Góngora, y como que no tiene historia. Y sigue uno leyendo y más adelante dice, y a lo mejor ni era filósofo. Y yo me quedo así, ¿cómo? Estamos haciendo un libro de historia de la filosofía en México de un autor que me dice que no es filósofo, página 33, y que pues en el prólogo me dice que pues a lo mejor no tenía una idea de historia. Entonces eso así como que fue, yo creo que una estrategia de la doctora, porque pues, me puso el anzuelo y yo mordí. Y entonces me tuve que leer todo eso. Yo no podía quedarme con esa incógnita. ¿Cómo es que no tiene una idea de historia y cómo que no es filósofo y nos hace un libro de eso? Y entonces fui decodificando una de las pistas que les digo, la segunda de hecho. Nos muestra a un Carlos de Sigüenza en Góngora, ciertamente novohispano, pero que si vemos las sombras de Alboroto y Motín y el texto de Teatro de Virtudes, ya va perfilando una recuperación de lo indígena, como nos han indicado, pero es una recuperación para el presente y para lo propio. Por eso se insiste en esta cuestión del mestizaje, de la transición y de la integración. Ya no somos totalmente españoles, pero tampoco somos totalmente indígenas. ¿Qué somos? Y el siglo XVII me parece el más multicultural de los siglos, incluso que hoy, porque es ahí, piénsenlo ustedes, después de la baja de la población por la conquista, por las epidemias, aproximadamente se calcula de 21 millones, queda reducido a 1,5 millones. Bueno, pues ¿quién iba a trabajar? Los españoles, ¿no? Y entonces lo que permiten es por la repoblación. Y el siglo XVII, ustedes vean las pinturas de castas del XVII finales y del XVIII, es la representación de todas esas combinaciones que hubieron. Entonces, ahí, si a alguien en el siglo XVII, frente a Sigüenza y Sor Juana, le preguntan, ¿y qué es el mexicano? Ellos nada más hubieran hecho así, pues ve este crisol barroco multicultural, combinado de las etnias,
en donde es un español con una indígena, y me sale un mestizo con un negro, y me sale un mulato con una indígena, y me sale un lobo con un mulato, y me sale un salta para atrás con un no sé qué, y quedo en el aire. ¿Y cuál es el producto? Un no te entiendo. Y esas mezclas de castas que están repoblando en el siglo XVII significa traer la cultura asiática por el lado del puerto de Acapulco con la nao de China, traer la cultura africana, que es nuestra tercera raíz de la negritud, traer las combinaciones europeas. ¿Qué es México en ese momento? Es lo que se está construyendo. Sor Juana se dice monja mexicana y Sigüenza y Góngora firman como presbítero mexicano. O sea, hay una plena conciencia de la propia identidad. ¿Se entiende? Entonces, cuando nos ponen esta cuestión de, y bueno, ¿desde cuándo no podemos hablar de México? ¿Cómo no? Desde la Crónica Mexicayó, del apartado 2930 de Tezosomo, en donde Huitzilopochtli se le aparece a los aztecas, dicen, ya no van a ser aztecas, van a ser mexicas. Y luego se llama México Tenochtitlan, y cuando llegan los españoles, la gran ciudad de México, y cuando fundan la Universidad de México, siempre se conoció aquí como México, y a sus herederos como mexicanos. ¿Cuándo asumen esos? En el siglo XVII los criollos, cuando ya se ve esta transición y esta síntesis. Y entonces eso de lo propio nace desde ahí. Eso es algo muy interesante que destaca la doctora Rovira. Ahora, lo destaca con conocimiento, que es la ciencia de ese momento. ¿Sí? Esta búsqueda de la verdad, hállese donde se halle, de una forma más o menos ecléctica, ¿no? Y esta idea de ciencia es la idea de ciencia moderna. Bien, ahí está la primera clave para entender esto que yo no entendía al principio, ¿no? La doctora Rovira, la doctora Benítez no empieza afirmando que Sigüenza es filósofo. No empieza afirmando que haya filosofía en el siglo XVII. No empieza afirmando que tenga una idea de historia, porque eso es una petición de principio. Eso es empezar afirmando lo que hay que demostrar. Y ella, con el conocimiento de los modernos, nos va a enseñar otra de las pistas de cómo lo hace, sin explicárnoslo, pero lo va haciendo, es que los modernos, Descartes y la mayoría de ellos, no sostienen nada, ni afirman nada, sin demostrarlo. Y una vez que se demuestra, pues ya no es necesario estar defendiéndolo, ni estar ahí discutiendo con los necios. Está demostrado, joven, y si usted entiende lo que es la verdad y la ciencia, pues nada más vea los fundamentos y los argumentos, ¿sí? Y por eso ella nos dice así, pues quién sabe si tenga una idea de historia, y pues no es filósofo, porque ella demuestra, y solamente una vez que ha demostrado que es filósofo y que tiene una idea de historia, entonces pues ya después ya ni se afana por estarlo aventando a los cuatro vientos. El que tenga entendimiento, que entienda, y el que sepa de filosofía moderna, ahí está. La demostración y la búsqueda de la verdad es el sello principal de la actitud filosófica moderna. Y ella, en ese espíritu, lo hace. Cuando yo entendí eso, o vi eso, y dije, ajá, ahí está. Claro, lo ha demostrado perfectamente en su libro la doctora. Por lo tanto, pues ya es necedad volver a insistir en preguntas que vayan por ahí. Ahí está demostrado por qué ese es filósofo y por qué su concepto de ciencia. Y sí, cuando uno ve la libra astronómica, uno dice, la filosofía natural a todo lo que da, matemáticas y demostraciones. Y le gana la polémica al padre Quino, le gana la polémica a Martín de la Torre, bueno, con ese ni se pelea, le gana en la polémica al Joseph de Escobar, ¿no? Y estos extranjeros, Sigüenza Góngora se ve pleno filosóficamente en términos de ciencia. ¿Sí? Demostrado este asunto, pues entonces ahí hay una idea de ciencia que está dado por el lado de la física, de la matemática y de la demostración de la verdad racionalmente. Muy bien. ¿Y qué pasa con la historia? Sí, también me dice que no hay una idea de la historia. Ah, pero ya aprendí ese caminito, me fue más entendible la parte histórica, ¿no?
¿Y qué significa en la parte histórica? Significa pues este afán de encontrar la verdad donde se hallare, pero la demostración tiene que ser rigurosamente fundamentada. Y esta fundamentación es exactamente lo que le permite a él comprender que lo que se tiene que hacer por la historia es el resultado de lo existente, es el resultado de lo real. Y que lo real en el siglo XVII, lo real en el siglo XVII es el sincretismo, es la síntesis, es la creación de nueva cultura, es, sí, una transición de lo anterior frente a lo moderno, pero también la responsabilidad histórica como gente viviente en la Nueva España y como científico y filósofo comprometido con la realidad, pues de darle explicación, de darle respuesta. Y esta respuesta viene por el lado de la historia. En el Teatro de las Virtudes Políticas va a rescatar, no como se acostumbraba en el recibimiento de los virreyes, de hablar de, pues no sé, de las obras clásicas y de los dioses griegos y romanos, sino que él temerariamente, imagínense lo que es en el siglo XVII, frente al poder de la corona española, pues decir, aquí también hace vientos, señores, y tenemos tlatoanis mexicas, Cuitláhuac, la valentía, y Axayacat, la sabiduría, y Moctezuma, la templanza, y Camapixtli. Oye, ¿qué pasó con Zeus? ¿Qué pasó con Poseidón? ¿Con Aquiles? Esos también, pero aquí también tenemos los nuestros. Y va una muestra. Este simple hecho, pues está hablando de apropiación, está hablando de identidad, está hablando de autoestima, ontológica, nociológica, filosófica, cultural. O sea, vamos a introducir eso, autoestima, ¿no? Para ya no hablar tanto de identidad. Y pues avienta a hacerlo. También la cuestión de la ciencia, ¿sí? El que sea el cosmógrafo del reino y el que sea matemático maestro en la universidad y que, como nos dice la doctora Rovira, sin embargo también está del otro lado, también es creyente, también cree en Dios, hace lunarios y si le pido el horóscopo me lo hace y me dirá si voy a tener suerte el día de hoy o no. O sea, estas cuestiones que son también ejemplo de transición de la ciencia moderna con la escolástica que está por ahí, de la creencia en Dios y el guadalupanismo, con también la parte del eclecticismo filosófico y la verdad. El hecho de la raza indígena con las nuevas producciones que nos dan los criollos y que al final van a ser el gran mestizaje, ¿no? Bueno, si lo vemos de esa manera, entonces vamos viendo que también nos construye una idea de historia y esa idea de historia, pues no va a ser otra más que no la de la modernidad tal cual y no la de la tradición, sino la del presente del siglo XVII y de estos autores, que sería una modernidad tensión, dice la doctora Benítez, una preilustración incluso. Y eso, entonces, nos habla del movimiento. O sea, nos está sacando una panorámica en movimiento y no una fotografía estática que deja en el siglo XVII esos afanes, sino que ve las repercusiones a lo que ha sido anteriormente, a lo que se está interpretando en ese momento y a lo que va a ser en adelante como un antecedente o ya ser un precursor de esa ilustración. ¿Y cómo nos quedaría entonces la cuestión de la historia? Dice en la página 95, para don Carlos, la cito, la historia debe estar constituida por las acciones humanas ejemplares, ¿sí? Hechos nobles, los cuales atribuyen a ciertos hombres, selectos generalmente dentro de un marco providencial. Así, en la historia existe un doble sujeto, el hombre que realiza y cumple con los designios de Dios, en esta visión providencial, y que sería hablar de la humanidad, ¿no? O del conjunto humano. Y aparece como explicación la historia también del erudito barroco, ¿sí? De esta concepción en donde también los individuos, en lo individual, hacen aportaciones geniales que quedan. Y entonces hace esa conjunción, ¿no? Nuevamente esa integración entre lo individual y lo colectivo, entre, pues, no solamente
las personalidades, sino también el conjunto social. Y por lo tanto, esa historia no es solamente historia de individuos, es también historia de sociedades e historias de cultura. Historias de esfuerzos colectivos, como la filosofía, como la historia misma. Entonces, cuando nos habla de esta concepción de lo histórico, no hay una contradicción con la modernidad, sino una complementación. Y no hay tampoco un tirar a la basura ese pasado, sino una proyección hacia el futuro. Entonces, vean cómo Carlos de Sigüenza hace de alguna manera esto. Ya entenderán ustedes también la importancia, entendiendo a Sigüenza, de Sor Juana, o al revés, si gustan, de entendiendo a Sor Juana, entender en algunos aspectos a Sigüenza, que se andaban dando por ahí. Y la otra parte, la tercera pista, pues que no son estrellas solitarias, ¿sí? El maestro de Carlos de Sigüenza es también un matemático notable. Incluso a veces hasta supondremos que más, ¿cómo diríamos? Mejor que Sigüenza, pero Sigüenza era protagónico. Sigüenza estaba en la escena, Sigüenza tenía los reflectores y él se sabía mover. Entonces por eso tuvo más repercusión. Y Sor Juana tampoco está sola, o sea, ella platica con sus hermanas de convento, con sus hermanas de hábito, no está ahí hablando con la pared sola. Y Carlos de Sigüenza, en el Paraíso Occidental, nos da ejemplos de la vida monástica, de la vida conventual de las hermanas, ¿no? Y ahí hay nombres de otras hermanas monjas intelectuales, también importantes. Vean ustedes cómo entonces vamos sacándole, y todavía juren lo que hay más cosas que decir del texto, que nos sigue combinando la doctora Laura Benítez. La última parte, esta parte de su filosofar. Esta última pista del filosofar ya no tiene que ver con el contenido de Sigüenza, o con lo que decía Sigüenza, o con la libra astronómica, o el teatro de virtudes, o sus textos, con su filosofía. Ya no tiene incluso que ver con lo que me da a pensar todo esto que la categoría de lo propio, que si la asimilación, que si la adaptación, que si la síntesis, la integración, que si el pasado, el futuro, sino que me convida a interpretar pues la idea de historia de la misma doctora Benítez. Es decir, ya tradicional texto es un ejemplo que, si uno ve en lo que no es explícito, nos está dando su forma de hacer historia, ¿sí? De hacer su aporte histórico, de cómo elaborar una historia, de cómo atreverse a tomar a un autor del siglo XVII y escribir esta historia con ella. Recordemos que históricamente tenemos la posición epistemológica y la posición histórica en el debate de cómo hacer historia y qué piensan los filósofos, ¿no? Desde Hegel, en sus lecciones de la historia de la filosofía, con su afirmación de que la filosofía es su historia. O sea, para Hegel, la filosofía es su historia. Pero también antes, en Kant, en la crítica de la razón pura, en la sección tercera, sobre todo la arquitectónica de la razón pura, en la metodología trascendental, bueno, en donde dice que la filosofía no es historia, sino es el producto de la razón. Y entonces, pues vamos a tener la polémica de los que abogan porque la historia es producto de la razón, muy a la Kant, muy en términos epistémicos, o en términos hegelianos, fenomenológicos, de que no, que la historia es el resultado de este desenvolvimiento, ¿no? De la acción del espíritu y de los hombres a través del tiempo. Y bueno, pues entonces lo que hace la doctora Benítez es resolvernos esta polémica entre Hegel y Kant, entre las posiciones racionalistas o epistémicas y las versiones historicistas. Y entonces, para ella, va a ser esta combinación, ¿no? Y la cito. La fórmula productiva o valiosa que permite poner en contacto a estas reconstrucciones históricas con lo racional, por un lado, que es el problema medular de la historia de la filosofía, consiste en que los estudios polémicos, como este de Hegel y de Kant, son buenos solo si se fundan en una concepción histórica razonable. ¿Qué es esta concepción histórica razonable? Una concepción histórica no excluyente, sino en el espíritu como Sigüenza y Góngora, ¿no? O sea, pues que ahí donde encuentre la verdad, pues bienvenida sea.
en una concepción que además integre, porque la razón no se mueve sola, ¿sí? Ni la historia está ahí nada más como escenario, sino que en la conjunción de ambas posturas, epistémica e histórica, se construyen las vías de la construcción del pensamiento de una época o las vías de la reconstrucción del pensamiento de un autor o de un problema o de un sistema. Entonces, cuando vemos esta conjunción, pues entendemos también que esta reconstrucción histórica ya nos está anunciando desde el 82 estas frutas del conocimiento de la doctora Rovira, ¿no? Y que de alguna manera ensaya aquí en términos históricos y hace su aporte, o sea, eso me parece maravilloso. La primera vez que se mete, hace el texto, pero lo hace de una manera magistral que se vuelve clásico. Y seguramente si uno lee su obra histórica o de la historia de la filosofía de los modernos europeos, sobre todo de Descartes y toda esa intelectualidad, podríamos seguir rescatando ahora a un nivel no solamente local, sino también europeo. En conclusión, para ya darle paso también a la doctora, la idea de la historia de la filosofía en México, como de la historia de la filosofía en general, por esto que recién mencioné, de la doctora Laura Benítez, es una rigurosa fundamentación metódica con criterios racionales, perspectivas epistémicas e históricas y enfoques equilibrados e intermedios entre los extremos. O sea, nunca los extremos. Es más, los absolutos de un lado o de otro son quiméricos, que se dan en la investigación historiográfica, pero también en la enseñanza, que es otro de los grandes rubros que habrá que reconocerle a la doctora Benítez, ¿no? Esta cuestión de pensar la enseñanza, la filosofía, de pensar los temas de la educación desde la perspectiva filosófica y que también otros aportes. Muy en lo particular en esto de la historia, encontramos aplicables estos principios epistémicos y metódicos a la filosofía en México, en sus reconstrucciones históricas de las ideas o en sus esfuerzos epistémicos de fundamentación de un filosofar propio. Creo que al final esa es la gran lección que nos da. El aporte de la doctora Benítez, delimitado en este renglón metodológico, porque digo, tiene otros aportes, y epistémico en la historia de la filosofía, es, y la cito, que finalmente podamos entendernos un poco más y mejor a nosotros mismos, a nuestra propia cultura y a la raíz de nuestro quehacer filosófico e intelectual en México. Con esto termino mi presentación. Muchas gracias, doctora Benítez. Muchísimas gracias, doctor Victórico, por su excelente presentación. Muchísimas gracias, doctora Elisa, también por su excelente presentación. Y ahora, bueno, tendremos el placer de darle la palabra a la doctora Laura Benítez. Y por supuesto que nos gustaría a todos conocer esta historia que narraba la doctora Elisa de la Peña, de cómo fue creado este libro y por qué fue creado también, ¿no? Y bueno, reconocer, por supuesto, que una de las grandes aportaciones de la doctora Benítez ha estado en torno a la historia de la filosofía, a la historia de las ideas, ¿no? Que es una de sus dedicaciones principales, sí la filosofía moderna, pero también la metodología para hacer historia de las ideas, que también hay que reconocer que nos ha ayudado a muchos de nosotros para lograr hacer un pensamiento propio. Entonces, doctora Benítez, tiene usted la palabra, adelante. Muchísimas gracias. Bueno, lo primero es que me siento realmente honrada de estar en el seminario de CAI, a la que quiero tanto y que ha sido una amiga de muchísimos años y con la cual he compartido pues situaciones muy bellas y sobre todo, digamos, con este carácter pues de enseñanza y de desarrollo de la gente y de que las personas se puedan realmente compenetrar de lo que son los aspectos más importantes del conocimiento filosófico, ya sea pues de la filosofía mexicana o de la filosofía universal o de la filosofía, qué sé yo, de cualquier país, de Inglaterra, Francia, Italia o lo que fuere, ¿no? Entonces, hemos estado siempre en muchos sentidos muy unidas
He tenido el privilegio de estar con ella en varias situaciones distintas, ya sea compartiendo nuestros seminarios en distintas reuniones académicas, y pues claro que para mí ha sido muy importante y muy benéfico. Y le agradezco muchísimo a Kai todos estos esfuerzos por encontrarnos y estar en alguna forma en la ruta del desarrollo filosófico de nuestro país. Yo quisiera decirles que, bueno, pues este libro lo escribí ya hace 39 años, realmente fue ¿cómo se puede decir? Mi tesis de maestría. Fue mi tesis de maestría y luego, bueno, pues ya le di todos los toques necesarios para que se pudiera publicar, porque, bueno, pues mis profesores, gente muy positiva, me dijo que era algo que ameritaba ser publicado. Entonces, quiero decirles que esto nació de una manera efectivamente curiosa, porque cuando yo estaba en la licenciatura, pues hice mi tesis sobre las ideas en Locke y en Leibniz. Entonces, efectivamente, mi mamá, que curiosamente era una criolla porque era hija de suizo y de mexicana, y creo que de ahí saqué varias ideas acerca de cómo podía yo interpretar a Sigüenza, curiosamente, realmente tenía un enorme amor por la cultura mexicana. Y si alguien estaba interesado en eso, era ella. Y de hecho, estuvo muchos años en el Instituto de Antropología e Historia y hizo varias cosas, etcétera. Entonces, curiosamente, ¿verdad? Cuando me preguntó, bueno, ¿y de qué va a ser tu tesis? Bueno, pues es que es sobre las ideas en Locke y en Leibniz. Y entonces me dijo, bueno, ¿y qué no hay filósofos mexicanos? Yo me quedé muy sorprendida, ¿no? De que me hubiera dicho eso. Digo, ay, pues, no, pues yo creo que sí. No creas. Tienes que saberlo, no creerlo. Entonces, me dirigí a mis profesores de filosofía en México y, bueno, especialmente a Rafael Moreno, y pues platicando con él, oiga, fíjese que tengo esta inquietud, y quisiera saber qué cosa puedo hacer, ¿no? Entonces él me dijo, bueno, pues mira, existe esto y lo otro y aquello. Y cuando me dijo algo sobre Carlos de Sigüenza, le dije, bueno, pues yo quisiera trabajar ese autor. Y bueno, no había demasiadas cosas escritas, sí había algunas, pero me tuve que dirigir pues a las bibliotecas, la biblioteca central sobre todo, en donde tenían un poco de más cosas sobre Sigüenza, y luego pues tuve que ir al Archivo General de la Nación porque había otras cosas que no aparecían en las bibliotecas, y bueno, anduve de un lado a otro buscando textos, seleccionando, y la verdad es que me costaba trabajo saber qué era a lo que me iba yo a dedicar. Y entonces, bueno, empecé a ver los escritos históricos de Sigüenza y dije, bueno, pues los escritos históricos, sí, cómo no. Pero en el momento en que empecé a ver los escritos históricos, sentí que ahí faltaba algo, faltaba una fundamentación metodológica y también una fundamentación filosófica que me permitiera entender mejor esos escritos. Y entonces, pues decidí que iba yo a recurrir a los textos más científicos de Carlos de Sigüenza, y que si las cuestiones de las matemáticas, y que si las cuestiones de la astronomía y demás y demás. Y entonces traté de recuperar de allí este bagaje metodológico y tratar de ver cómo
cómo se desarrollaba, pero de lo que prácticamente no me percaté es que entrando a esa temática, efectivamente, digamos que me alejé de la temática histórica, por decirlo de alguna manera. Y entonces mi profesor me dijo, oiga, Laura, usted ha hecho una tesis más sobre las cuestiones epistemológicas y científicas de Carlos de Sigüenza que sobre la historia. Entonces, ha hecho usted como un edificio grande y muy bien sustentado y todo de ciencia, pero para luego remitirse a algo un poquito más pequeño en historia. Y yo le dije, bueno, pero es que él combinó las dos cosas. Él tenía estas cuestiones en mente. Yo realmente no sé cómo. Me dice, no se lo estoy reprochando. Le estoy diciendo que tiene usted una fundamentación acá muy fuerte de ciencia y epistemología y que eso de alguna manera va usted a tener que reflejarlo en la noción de historia de Sigüenza. Ay, pues me quedé un poco trastornada, pero pues decidí ir a seguir buscando los textos de historia y todo. Y bueno, uno de los que más me atrajo fue pues uno de los textos en donde él habla de Panzacola, justamente, en donde de lo que está tratando de ubicar es dónde se encuentra la corona española frente a los franceses y por qué también los ingleses han estado entrando a los territorios que eran realmente de la corona española. Y por qué se ha dejado, digamos, sin ubicación o, en fin, a este territorio que era, pues, un territorio importante para México. Y él se va a buscar con una serie de gentes, pues, toda la relación general acerca del territorio, de lo que produce, de la importancia que tiene, porque ciertamente, pues allí están ubicados actualmente, pues gran parte de, digamos, de toda la navegación norteamericana. Entonces, era un extenso mar que había que, bueno, que había que entender, comprender, y que la corona española lo retuviera y que no permitiera que se le fuera de las manos. Y él hace todo un exhorto, ¿no? Al virrey y al rey y a este y al otro, para que retomen, digamos, por así decirlo, el control de esas tierras tan importantes, que claro, están muy lejos, ¿no? Están allá muy al norte y ya la gente ya ni sabe que existen, ¿no? Y entonces él dice, no, pero pues esto forma parte de nuestro territorio y hay que retenerlo y es nuestro y pues etcétera, etcétera. Y bueno, en definitiva, sentí que había allí una interesante combinación entre las propuestas científicas y las propuestas históricas, y que no se podía, por decirlo así, deslindar completamente, y que él había hecho esta narración histórica, pero con base en el conocimiento científico de las cuestiones, y que no era de cualquier manera. Esto estaba perfectamente entramado. Entonces, bueno, fue mi pretexto para decirle a mi profesor que pues allí estaba ya más o menos la cosa. Entonces él me dijo, nunca lo dudé, pero está bien, me agrada, está bien. Entonces, me dio muchísimo gusto pues que ese criollismo de Sigüenza
que bien han dicho tanto Elisa como Victórico, al que han hecho alusión, y por supuesto también Viridiana, ese criollismo de Sigüenza no es nada más el sentirse, oh, yo soy diferente. No, el criollismo de Sigüenza es el reconocimiento de un entorno territorial, de la búsqueda de los fundamentos culturales en todas, digamos, en todas las zonas del país, y la confrontación, curiosamente allí sí, la confrontación del desarrollo de la ciencia natural, de la ciencia matemática y digamos, de la ciencia astronómica frente a otros autores que, siendo muy europeos y no sé qué, no sé cuánto, tenían un conocimiento pues no tan avanzado ni tan desarrollado como el que él veía que teníamos en nuestra universidad. Entonces, en la Universidad Mexicana. Entonces, él estaba muy consciente de que pues este desarrollo no lo alcanzaba cualquiera ni porque tuvieran un nombre muy connotado, sino que ahí lo que interesaba era que demostrara que efectivamente conocía los distintos aspectos científicos, etnológicos, en fin, de agricultura, de esto, del otro, de lo que fuere, pero que mostrara que allí había un fundamento y que eso no era un conocimiento de repetición o de hacerle a la gente ver que desconocían cosas o qué sé yo. No se trataba nada más de una pugna, que la tuvo con varios, pero no se trataba de eso. Se trataba de demostrar quién tenía el fundamento de ese conocimiento y de hacer ver que pues nuestra universidad era pues la Atenas mexicana, ¿no? Y entonces hacerle ver también por ejemplo, en la entrada de los virreyes, a la entrada de un virrey, que aquí teníamos también cultura y que hicimos nuestro pues Arco triunfal. nuestra bienvenida a estas gentes, exacto, mostrando estos fundamentos y estos conocimientos y este desarrollo cultural previo. Entonces, es interesante que nunca se deja a un lado la cultura propia y trata más que nada de unificar y de hacer ver la riqueza propia junto con todo lo que ha adquirido de la educación y de la cultura europea. Pero entonces, más que nada, ese criollismo está en esa síntesis, ¿no? Y no en destruir esto o decir que el otro no funciona, más bien en demostrar que pues no tenían mucho desarrollo en algunas, en algunas áreas del conocimiento y que por supuesto desconocían todo el desarrollo que había habido de las culturas autóctonas en el país. Entonces, y que él intentó buscar y seguir de alguna manera, pues, precisa, ¿no? Por llamarlo de algún modo. Pues yo no les podría decir otra cosa. Por desgracia, antes de que yo terminara mi tesis de maestría, pues sufrí la pérdida de mi madre y ella nunca vio mi libro sobre Carlos de Sigüenza y Góngora, pero seguramente que desde donde pueda, a lo mejor sí lo conoce. Y eso me da mucho gusto. Entonces, ahí está la anécdota, pero ahí está también, pues, parte de lo que yo quise hacer en este libro y cómo busqué, pues, arroparme en gente que conocía de estas cosas y que podía, pues, orientarme un poco y, bueno, y
y cómo traté yo de sacarlo adelante. La última cuestión a la que quiero hacer referencia es algo de lo que habló Victórico, que es mi propuesta historiográfica sobre las vías de reflexión filosófica, donde yo distingo pues una vía de reflexión ontológica que me parece cubrir como, digamos, todo el pasado de la filosofía, una vía de reflexión epistemológica en donde retomo pues la filosofía moderna y bueno, una vía de reflexión crítica en que sobre todo veo el desarrollo de la Ilustración, y una vía de reflexión metametodológica en donde veo pues el desarrollo de la filosofía del siglo XX, particularmente pues filosofías analíticas y otras cuestiones que se produjeron en esa época. Entonces, bueno, me parece que puede ayudar pues a ubicar a los autores en los periodos y con cierta pues ayuda, y que no necesariamente ni todo es ruptura, ni todo es continuidad, sino que en mi propuesta de vías reflexivas yo intento combinar justamente esas dos cosas, ¿no? La cierta relajación o dejar a un lado ciertas cosas, pero no olvidarlas por completo, y cierta proyección hacia el futuro, porque también es muy importante. Entonces, más bien yo lo que veo en la historia de la filosofía es una cierta continuidad, y bueno, pues ahora sí que ahí se los dejo de tarea. Muchas gracias. Y yo pues desde luego lo primero que quiero es pues decirle a Kai que no sabe qué feliz me hizo. Pude seguir en YouTube toda la ceremonia que hubo ahí en la rectoría de la UNAM, y pues estuve muy contenta de verte allí, Kai. Qué felicidad recibir pues esta manifestación tan importante de nuestra universidad hacia las personas valiosas. Entonces, muchísimas gracias, y desde luego le agradezco mucho pues a Amalia Xochitl, que nos ha ayudado mucho con esto de la presentación del libro, pues a Victórico por sus interesantes ideas del circo de 3 pistas, a Elisa, porque siempre ella ha profundizado mucho en la filosofía, llamémosle política, y me encanta cómo lo hizo aquí. Por supuesto a Viridiana, que por desgracia no podría en absoluto estar con nosotros, sobre todo porque ahorita en Colombia hay tanto problema difícil, y aunque por supuesto le daré las gracias, por lo menos a través del mail, y pues a todas las personas que nos han estado ayudando con las cuestiones de la nueva tecnología para podernos reunir, aunque sea por retratitos y por la voz. Entonces, pues muchísimas gracias a todos ustedes por estar aquí presentes. Espero que pues haya sido una buena experiencia, y muchas gracias a todos. Muy buenas tardes. Gracias, doctora Laura. Un placer escucharla, de verdad. Y le damos la palabra a la maestra Carmen Rovira. Maestra, adelante. Perdón, yo le digo maestra, es mi maestra, doctora, adelante. No se escucha, Fernando, si le subes el volumen. Ha sido, ahora se oye mejor. Sí, muy bien, maestra. Ha sido realmente una satisfacción oír a mi muy querida amiga Laura Benítez Robet. En verdad, sus palabras, como siempre, nos ilustran y aprendemos mucho de ella. Lo digo sinceramente.
porque la trayectoria de Laura ha sido admirable en todos sentidos. En su sentido como investigadora, como maestra, como mujer y como madre también. Y sobre todo como amiga. Recuerdo, y ella lo sabe bien, el cariño que le tuvo que le tiene a mi hijo Diego, el que está en Estados Unidos. Y quiero también decirle que Diego no la olvida. Laura, te vuelvo a decir que agradezco mucho el tiempo que nos has dado al seminario permanente de filosofía en México. Y que en este seminario eres alguien muy querido, muy respetado y muy admirado por tu trayectoria como filósofa, como historiadora y como mujer. Esencialmente, yo diría como una mujer que ha cubierto todos sus designios y que nos ha dado siempre un gran ejemplo y una gran obra. De nuevo, gracias y espero pronto tenerte otra vez en nuestro seminario. Muchísimas gracias, Kai, muchísimas gracias de verdad. No sabes, por favor también dale todo mi cariño a tu hijo y pues un abrazo muy grande, muchos besos que yo digo cariñosos y saludables para ti. Bueno, aquí les leo algunos saludos. Maestra Laura, de Eloisa González, de Jufren González, de Javier Naranjo, que están acompañándonos, de Maximiliano Chirino desde Argentina. Entonces le mandan muchos abrazos y felicitaciones por la edición de su libro y saludos. Y aquí me voy a permitir, si usted, como tenemos unos minutitos, unos pocos, darle la palabra a dos personas que quisieran hacer alguna pregunta a la doctora Laura, aprovechando que está aquí, o alguno de los, o al doctor Victórico o Elisa de la Peña. Si alguno de ustedes quiere preguntar, adelante. O si Eli o Victórico también quieren preguntar algo, con todo gusto. Yo estoy pasando páginas porque tenemos muchos participantes. Tenemos, doctora Laura, aunque no lo crea, 77 personas conectadas en sí, directo. aquí lo veo. Lo estoy Entonces, viendo. ok. Sí. Bueno, entonces, a ver. Sí, porque esta cuestión de la tecnología. Sí, doctora. Yo le quiero dar las gracias a Victórico porque ayer tuvo la atención de venir a mi casa, que es la casa de él y la de todos ustedes. Yo no estaba, pero agradezco mucho su visita y su cariño y su atención conmigo. Gracias, Victórico, te quiero mucho y te agradezco tu visita. Muchas gracias, maestra. Lástima que no la alcancé, pero muchas gracias. Bueno, es que además tenemos la idea de que todos seguimos súper encerrados y algunos ya se pueden escapar un poco. Entre ellos, afortunadamente, la doctora Kai Rovira, que ya tiene sus vacunas y nos da muchísimo gusto. Entonces, solamente quisiera yo comentarles que Héctor Luna, que siempre está al frente del seminario,
no nos pudo acompañar hoy porque justo a las 12 les tocaba su vacuna, lo mismo que el doctor Hurtado, ofreció disculpas, nos mandó un gran abrazo para la doctora Laura y también una disculpa a la doctora Elisa de la Peña, porque efectivamente también le tocaba vacunarse a las 12 del día. Entonces esperemos que estén muy bien. No sé si por ahí se han comunicado, pero esperemos que estén muy bien los dos después de la vacuna. Y bueno, seguiremos un poco en esta situación de la pandemia todavía por vía internet en el seminario. Y muchísimas gracias a todos los que se conectaron. De verdad, para nosotros es un gusto tenerlos por aquí y poder ofrecerles la posibilidad de seguir con las actividades académicas. El Seminario Permanente de Filosofía se funda en 2008 y ha seguido incansablemente sus actividades durante todos estos años y decidimos que en medio de la pandemia pues teníamos que seguir también. Doctor Victorico, adelante. Ya que estamos aquí aprovechando a nuestras queridas doctoras, preguntaría yo, maestra Laura, y le digo maestra porque fuimos sus discípulos, aunque todo nuestro reconocimiento del nivel. ¿Habría algo que usted nos recomendara que opinó después de haber escrito esto y después de la reedición y que ya no vimos nosotros y que está por ahí todavía en la lectura de Sigüenza? No sé, estoy pensando, vemos la beta del indigenismo, ¿no? Y él es heredero de los textos que le da Fernando de Alba a Iztlizochitl. Iztlizochitl los hereda de su casa de Texcoco, desde su abuelo, no, tatarabuelo, y luego Nezahualcóyotl, Nezahualpilli, Cacamatzin y toda la corte, ¿no? Y después él los va de alguna manera a comunicar a Boturini, y luego Boturini los va a perder frente al gobierno y se los quedan los jesuitas, y luego los jesuitas viene el golpe de independencia y se los queda al gobierno, y luego el gobierno llega Porfirio Díaz y bueno, pues todos esos artefactos vienen a constituir parte de lo que es el acervo del Museo Nacional de Antropología. Antropología. Bueno, así como hay esas historias en donde él juega un papel muy importante, ¿hay alguna cosa que usted haya descubierto después y que no alcanzó a poner por ahí o no? Ya, ilústrenos por ahí, maestra. Honradamente, una vez que terminé con este texto y hacer estas cosas, no es que no me haya ocupado de Sigüenza, pero básicamente a lo que me limité más fue a las cuestiones más bien de astronomía y de matemáticas y todo. Inclusive escribí una especie de cuento en el cual lo que hago es traer a un chico, digamos, a la Real y Pontificia Universidad de México para que tome lecciones, pues con algunos profesores muy tradicionalistas y también tiene como profesora Sigüenza, pero él en las noches tiene unos sueños extraños y en realidad allí quien se le aparece en esos sueños es Bruno. Entonces el Nolano. Entonces, tiene digamos, este doble problema de, por un lado, que sus profesores más, digamos, tradicionalistas, pues evidentemente no comparten esas cuestiones y él ni siquiera se atreve a proponerlas en la clase, ¿no? Que le ha dicho el Nolano, pero en cambio tiene más cercanía con Sigüenza, se va con él a su casa, él enseña pues varios de los artefactos que tiene, sobre todo el anteojo de larga vista y demás, y todo, y entonces él le plantea algunas de las cosas que le ha propuesto Sigüenza,
Y bueno, pues don Carlos así como que le dice, oye, si sabes que esto no se te vaya a ocurrir irlo a plantear por allí de cualquier manera, pero le da alguna idea como de salida, que no es tan por completo de ataque a estas ideas, digamos, renacentistas y un poco más, vamos a llamarlas rápido, heterodoxas, ¿no? Entonces él vive en este como conflicto, este joven vive en este conflicto, ¿no? Entre la tradición y las ideas nuevas, ¿no? Entonces, y allí Sigüenza juega el papel un poco de mediador entre unas cosas y las otras, ¿no? Entonces, ciertamente, te digo, más me dediqué un poco después más a la cuestión de la astronomía y de los problemas que él tiene con la astrología. De hecho, estuve en una temporada yendo al Archivo General de la Nación a buscar a algunas cosas que él había publicado sobre lunarios. Entonces, pues hice un trabajo que se publicó en el Instituto de Investigaciones Históricas. Alicia Mayer sacó un libro sobre Sigüenza y de ella, pero luego sacó un conjunto de estudios sobre Sigüenza en donde pues intervine con esa cuestión de realmente qué importancia les daba o no les daba Sigüenza a esa clase de escritos que uno podría pues calificar de astrológicos, ¿no? Los lunarios. Entonces, ¿hasta dónde él realmente estimaba esa clase de cosas y hasta dónde no? Porque el problema es que él siguió escribiendo lunarios. Lo único es que se equivocó en alguna de las veces en que dijo que iba a ser una temporada muy próspera y que todo, y bueno, fue de inundaciones y de problemas y de todo. Entonces, como que allí le falló, digamos, la previsión astrológica, y entonces poco más o menos lo dejó, pero ya bastante al final, porque de todas maneras esos libritos pues le traían alguna remuneración y él no tenía tantas, ¿no? Entonces, pues con eso un poco se ayudaba, ¿no? Pero, y sí me costó trabajo encontrar esos textos de los lunarios de Carlos de Sigüenza y Góngora, ¿no? Entonces, como tú ves, pues sí, incursioné en otras cosas curiosas, pero ¿qué te puedo decir? Allí lo que tú ves, pues es esa parte del eclecticismo a la que hacíamos referencia antes, ¿no? Por un lado está su seria vinculación a la astronomía y por otro, pues están estos escrititos astrológicos curiosos, ¿no? Entonces, siempre tuvo estos polaridades, o como tú le quieras llamar, estos extremos, en fin, y bueno, yo ya no me dediqué a escribir mucho sobre eso, más que ese artículo que se publicó en Históricas, pero, en fin, tampoco lo dejé del todo, y te digo que no lo dejo porque afectivamente, es obvio que afectivamente me llega, puesto que me puse a escribir un cuentito, o historia, o como le quieras llamar, ¿no? Sobre pues mi personaje básico, ese joven, pero pues que tenía que ver mucho con don Carlos de Sigüenza. Muchas gracias, maestra. Muchísimas gracias, doctora Benítez. Y bueno, se nos va el tiempo como agua con las grandes mujeres que tenemos aquí.
Y Victorico, muchísimas gracias también por todo tu conocimiento. Entonces, se nos ha acabado el tiempo, lástima, nos gustaría seguir platicando. Maravilloso ese cuento, tenemos muchas ganas de leerlo, ojalá pronto se publique la obra literaria. Yo coincido con la doctora Elisa de la Peña, es importantísimo no solo conocerlos por la profundidad filosófica que tienen, sino también por esta parte literaria que han podido desarrollar, que también ha sido muy importante, ¿no? En muchos de ustedes. Entonces, les agradecemos mucho a todos los que se conectaron del país. Afortunadamente, una de las pocas fortunas que tenemos con que sea en línea es que también desde otros países pueden vernos, desde otros estados, ¿no? Carmen, que se puede conectar. Y y bueno, un abrazo a todos y acuérdense que continuamos con las sesiones del seminario. Seguimos adelante con esto y les agradecemos mucho, doctora Elisa de la Peña, doctor Victorico Muñoz y doctora Laura Benítez, honradísimos porque hayan estado con nosotros en el seminario, y como siempre a nuestra querida doctora Carmen Rovira, y de verdad la felicitamos mucho por el emeritazgo que ya lo merecía desde hace muchísimos años, maestra. Felicidades a todos y nos vemos pronto. Les comunicamos sobre las próximas sesiones. Muchísimas gracias a todos. Cuídense mucho. Muchas gracias a ustedes. Gracias, saludos. Buen día a todos. Felicidades, Hasta doctora, luego. un gusto. Felicidades a la doctora Kai. Gracias a todos. Gracias. Saludos a todos, cuídense mucho. Gracias, Victorico. Nos vemos. Que estén A ver, bien. Cuídense. Abrazo. Gracias. Xochitl. Sí, doctora. Bueno, voy a salir. Chao, bambinos. Chao, chao. Hasta luego. Bueno, pues yo también me despido. Doctora Rovira, que esté muy bien, cuídese mucho. Y gracias por todo. Hasta luego, doctor Victorico. Gracias. Queremos invitar a los asistentes, a los que se inscribieron, que se registren a el Classroom del seminario para que puedan estar obteniendo los enlaces de las próximas sesiones. Nuestra próxima sesión se va a llevar a cabo a las 12 horas y para que también puedan estar subiendo sus comentarios. Recuerden sus comentarios. ¿Se me escucha? Bueno. Ya, ahora sí. ¿Ya? Ya. Y pues solamente les dejamos el link aquí en el chat para que entren al Classroom del seminario. Les sugiero que ingresen desde una cuenta de Gmail porque las cuentas institucionales a veces no lo permiten. Y bueno, quisiera también pues presentarles y darles la bienvenida a Brenda Reyes y Alejandro Torres, alumnos del Colegio de Filosofía, que están realizando su servicio social en el Seminario Permanente de Filosofía Mexicana. Y quienes nos están ayudando en toda la cuestión técnica y lo harán así posteriormente. Muchas gracias, muchachos. Y pues sin más, gracias también, doctora Xochitl, por su moderación. Y pues nos vemos entonces la próxima sesión. Cualquier duda, pueden escribirnos al correo del seminario, filmexunam@gmail.com. Sería todo. Ok. Bueno, ahora sí, un abrazo a todos. Xochitl. Gracias, Un maestra. abrazo. Cuídense muchísimo. Bye, bye. Gracias. Un abrazo. Gracias.